ven de lejos caminos de tiza abriendo su... Aquí estamos y los padres ahora hacen referencia a los libros de antes, quizás de su infancia, y a los actuales. La diferencia que encuentro entre los libros de antes y los libros de ahora es, está incluida la tecnología, están incluidos más los valores. Los libros eran mucho más estructurados y con estereotipos sociales. Actualmente, por suerte, son mucho más amplios y respetan la diversidad. Más diversidad de temas y de contenidos. Antes eran mayormente los mismos cuentos que se transmitían durante años y ahora hay como una variedad mucho mayor. Antes era bastante salvaje y había de todo. De hecho, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm eran bastante de terror, ¿eh? Son como más raras las historias. Antes era como más clásico todo, historias más clásicas, cuentos clásicos. Yo me acuerdo mucho de los libros de tapa dura. También estos, yo les digo troquelados, pero es como que vos abrías una tapita, estaba la imagen abajo, después había como imágenes que la imagen se corría de acuerdo a cómo vos movías la tapa del libro. Idealizar que los cuentos de antes eran mejores que los de ahora creo que es muy simplista. Creo que ahora lo que tiene de bueno en cuanto a los cuentos es que hay mucha más diversidad. Ahora veo que hay como muchas cosas de imaginación, de invención, de cosas que se les ocurren a ellos. Me parecen mucho más creativos, más interesantes. Ahora son mucho más bellos, mucho más coloridos. Hay mucha más ilustración y variedades. Se incorporan al ilustrador como también parte del texto. Si bien quizás se retoma lo mismo, pero con distintas ilustraciones es como que te llamas más la atención, es más atrapante a través de lo visual, ¿no? Entre los libros que yo tenía cuando era pequeña y los libros de ahora, muchas veces veo una cuestión de falta de contenido, pero no en todos. Así que si hay una selección un poco más grande del adulto, tienden a ser similares. Ahora lo nuevo de esto del arte terapia, de mandalas, que hay mandalas también para niños, que es muy interesante y es como que, bueno, que ayudan a que el niño se culturice. Los libros de mi juventud o de mi niñez estaban llenos de letras, había mucho escrito y ahora hay mucho dibujo y poco escrito. Pero es una forma también, creo, por las épocas que corren, de incentivar a los niños a la lectura, que eso es lo bueno, ¿no? Que se acerquen de todas maneras, a través del dibujo o a través de la palabra, pero que se acerquen al libro, que eso es lo más importante. Mucho dibujo y poco escrito. Más allá de mucho poco, quería preguntarles, ¿ustedes creen que este despliegue tan rico de la ilustración le ganó al texto? En ciertos casos sí. Realmente hay como una especie de boom o de moda también de los libros ilustrados y a veces libros que son muy seductores en cuanto a la ilustración, pero en cuanto a la propuesta estética integral y en cuanto al trabajo con la palabra, no siempre hay un balance, no están a la altura. Entonces, bueno, me parece que eso es fundamental tener elementos también para poder distinguir, ¿no? Y en ese sentido la formación de todo el público, de los niños, sobre todo de los docentes que trabajan con libros. Y de los docentes y también de los padres que pueden ayudar a los padres. Claro, porque me parece muy importante que estas bibliotecas no solamente asistan solamente a los niños, sino también que los padres puedan conocer el material con el que se trabaja, porque bueno, lo que ellos escuchaban o leían en su infancia cambió bastante, según ellos mismos cuentan, ¿no? Entonces me parece que es importante que conozcan junto con sus familiares, con sus niños, ¿no? Claro. Tomando algunas palabras que decían los padres en el primer bloque, esto de libros acordes, libros apropiados, ¿cómo lo reciben, Carola? Siempre depende. Entiendo que en un momento se necesitaba, para ordenar las colecciones, los editores necesitaban organizarlos por edades. Pero también tiene que ver con la inclusión y la capacitación de todo el mundo de explicar que en realidad es un orden editorial, que uno conoce al chico y sabe si puede
o no leer tanta cantidad de textos, si le va a interesar la temática. Tiene más bien que ver con otra cosa. A mí igual el tema que me dio, como me hacía ruidito, era el tema de los valores, porque en el fondo toda la buena literatura trabaja con valores, digamos. No de la forma que creo que están hablando, sino en el contenido, en el tratamiento, como hablaba Cecilia. Claro, el riesgo es que sean moralistas, por ejemplo. Exactamente. Sí, totalmente. Yo creo que los libros son precisamente para que los chicos aprendan sobre el arte, no sobre cosas determinadas. Creo que no hace falta que un chico que está en contacto con libros producidos artísticamente de calidad, tanto sea en la palabra como en la imagen, va a ser una persona que de grande va a tener buenos valores. No hace falta darle libros que le enseñen Claro, a lo determinadas mejor cosas. no hace falta explicitar Exactamente. que este personaje es solidario, que el otro es egoísta, sino que es trabajo del lector a partir de las acciones deducirlo. Sí. Sí, el problema es lo dogmático, ¿no? Sí. Y a mí me parece que el arte y el dogma son irreconciliables. Entonces, justamente la literatura es interesante, es la que provoca preguntas, la que no cierra sentidos, sino que por lo contrario invita a preguntarse, a interrogarse. Y los libros que llamados de valores, ¿no? O que incluyen valores estáticos, incuestionables, van en contrasentido, ¿no? de esto que estamos diciendo. Creo que no podemos dejar de decir los innumerables premios que tanto autores como ilustradores argentinos tienen y la cantidad de idiomas en los que muchos de los libros producidos en la Argentina han sido traducidos. Bueno, Con la cabeza en las nubes, este libro que vimos antes, de Ruth Kaufmann, Raquel Franco y Diego Bianchi, es un libro que se tradujo y se difundió en Francia, en España, en Corea, en México, en Brasil, que va a llegar a China dentro de poco, que ha sido premiado. Bueno, y no es el único, por supuesto, de nuestros libros, y creo que la literatura infantil argentina ha ido creciendo muchísimo en calidad en todos los aspectos. Sí. Así es, sí. Bueno, como decías vos, tenemos autores premiados. La literatura infantil cada vez está más en ferias internacionales, bueno, como la de Bolonia. Me parece de todos modos que sería más interesante que se fortalezca la distribución en América Latina, ¿no? Muchas veces pasa que en países muy cercanos se encuentran libros que en casas de la misma editorial de otro país no se encuentran y bueno, entonces los lectores están perdiendo joyas a veces, ¿no? Claro. De autores, la posibilidad de conocer autores de nuestro propio continente, ¿no? Claudia, ¿y la producción de nuestros ilustradores es propia, está inspirada en ilustradores de otros países? Es difícil, creo que hay de todo, pero creo que sí tenemos una forma bastante propia. Por otro lado, en este momento que la imagen, estamos viviendo en un momento donde la imagen es todo y estás, no sé, prendés la computadora y podés ver lo que hace todo el mundo. Entonces ya ahora es como que estamos todos influidos por todos, pero yo creo que sí que hay una cosa bastante propia nuestra. Bueno, Sí. es parte del mérito entonces. Sí. Y por último, mencionaban, esto sí que creo que es rescatable, la diversidad, los padres. Y la diversidad abarca muchos aspectos, Sí. ¿no, Carola? Sí, totalmente. Hasta hace un tiempo, en general, los libros para chicos hablaban de una clase en la capital, un chico de clase media que vive en un departamento
se han ido ampliando esos, se ampliaron hace bastante, pero como en la cotidianeidad. Porque había una cosa que me estaba haciendo ruido, que es que todo el mundo decía que todo tenía mucha imagen, pero en realidad los libros que entran a la escuela en general son libros con muchas letras. Los Con chicos mucho texto. siguen leyendo libros de prescripción, libros que casi no tienen ilustraciones. Contanos qué tiene tu blog. Mi blog tiene un poquito de todo. Tiene reseñas. En principio nosotros empezamos a subir las reseñas de los libros. Yo trabajaba para el plan de lectura de ciudad, todos los libros que íbamos mandando a las escuelas. Y después empecé a hacer crítica. Tienen algunas ponencias que me mandaron investigadores amigos. ¿Cuál es el nombre del blog? Se llama Donde viven los libros. Donde viven los libros. Así que tiene un poco de todo. Bueno, muchas gracias a las tres. Gracias. Creo que de verdad hicimos un programa muy colorido y nos vamos a la bibliografía que los docentes esperan siempre a esta altura del programa. Arte Palabra, Voces en la Poética de la Infancia. Bueno, esta es una compilación de María Emilia López donde hay experiencias literarias, experiencias de creación de diferentes autores, de diferentes especialistas. Tenemos La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros álbum, de Cecilia Bayur, que algo ya nos anticipó sobre los libros álbum. Y por último, Oír entre líneas, el valor de la escucha en las prácticas de lectura, también de Cecilia Bayur. Les dejamos estas sugerencias y nos reencontramos nosotros el próximo sábado. Gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de